Hola, buen día para todos, espero que estén bien. En esta ocasión pues les voy a enseñar un nuevo tema en el programa de Raptor, ¿verdad? Que para ello les voy a dar a conocer esta función de selección, ¿vean? Esta función de selección voy a insertarlo ahí en mi diagrama de flujo, ¿verdad? Esta es una condición, nosotros en el lenguaje de programación lo conocemos más como la función del sí o el if y el else, que por ejemplo si cumple una condición nos va a mostrar un mensaje del lado izquierdo, un mensaje positivo, pero y si no cumple la condición que nosotros coloquemos acá en este símbolo de rhomboide, ¿verdad? Si no cumple la condición también nos va a mostrar un mensaje, pero es un mensaje negativo. Por ejemplo, ¿en qué situaciones le podemos utilizar? Vean, acá tengo un pequeño ejemplo donde dice, por ejemplo, realizar un algoritmo en el que solicite el nombre del alumno y su promedio, dice, determinando que si su promedio es mayor o igual a 60, que aparezca como resultado el nombre del alumno y un mensaje diciendo ganó. De lo contrario, perdió. Va. Entonces, este ejercicio que tenemos acá lo vamos a pasar en el programa de Raptor, ¿verdad? Y para ello vamos a utilizar esta función de selección. Pero antes que nada lo voy a borrar y voy a declarar mis variables, ¿verdad? Necesito dos variables. ¿Por qué? Vamos a hacerlo paso a paso. Una variable para el nombre del alumno y una variable para su promedio, ¿verdad? Esta es ya es la condición, ¿verdad? Es la condición donde se va a utilizar. Ahorita voy a declarar el nombre. Entonces, acá el nombre de mi variable va a ser nombre. Por ejemplo, cuando nos referimos a textos, vamos a colocarlo solo las comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un nombre no tiene un valor, por ejemplo, valor uno, valor 2, valor 3, es decir, no tiene un valor numérico, sino que es un texto, por eso solo se coloca comillas. Cuando, por ejemplo, nos solicitan un nombre, un apellido, un ¿qué? Una dirección de correo y toda esa situación, entonces cuando se refiere a texto siempre vamos a colocar el nombre de la variable y en la declaración, digamos, solo vamos a colocar comillas. Este es mi primer variable. Ahora voy con la segunda variable que nos solicita, dice, un nombre y un promedio, ¿verdad? Entonces mi segunda variable se va a llamar promedio y lo vamos a iniciar en cero, ¿verdad? Promedio. Ahora vamos a colocarle este input. También necesito dos. Uno, acá le vamos a colocar el mensaje. Ahí se recuerdan que los mensajes son dentro de comillas. Acá vamos a colocar ingrese el nombre del alumno. ¿Y cómo se llama mi variable del alumno? Se llama nombre, ¿verdad? Entonces le voy a colocar nombre. Tal y como está escrito aquí en la variable, en la declaración de variables, así le tenemos que colocar acá o le podemos dar doble clic acá, ¿verdad? Y clic en done. Ahí nos dice que, por ejemplo, tenemos que guardar nuestro proyecto. Entonces lo voy a guardar yo en el escritorio, ¿verdad? Esto de guardar el proyecto podemos hacerlo desde el principio o a veces nos pide que lo guardemos intermedio o al final, ¿verdad? Pero ahorita lo voy a guardar en mi escritorio, en una carpeta que se llama ejercicio. Ya ustedes van a ver dónde lo guardan, ¿verdad? Acá lo voy a colocar como función del sí. Ahí estamos. Ahora vean, vamos a regresar un poco. Coloqué el mensaje, ¿verdad? Ingresa el nombre del alumno y mi variable llamado nombre. Ahora voy a colocar el segundo mensaje. ¿Cómo se llama este? Ingrese el promedio del alumno. ¿Y cómo se llama mi variable? Se llama promedio. Ahí estamos. Ahora, digamos, por ejemplo, si lo voy a ejecutar, vean lo que me pide: nombre del alumno, luego ingresa el promedio del alumno y ahí se terminó. Pero aquí no hemos ingresado nada. Ahora vamos a colocarle
esta opción, vean, de selección. Le vamos a dar clic y un clic acá abajo, vean. Esta es la condición que nosotros vamos a tener, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición que nos decía en el ejercicio? Dice, determine que si su promedio es mayor o igual a 60, que aparezca como resultado el nombre del alumno y un mensaje diciendo ganó. Es decir, si es mayor a 60, entonces ganó, y si no, perdió. Entonces le vamos a dar doble clic acá y acá le vamos a colocar, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que vamos a comprobar? Entonces es el promedio. Entonces le vamos a colocar promedio es mayor o igual a 60. Esa es la condición que nos están pidiendo acá, vean, en el ejercicio anterior. Entonces le vamos a colocar así, promedio mayor o igual a 60. Acá declaramos la variable, ¿verdad? La variable que estamos comprobando o condicionando, y esta es la condición del igual, mayor o igual a 60. ¿vale? Ahí estamos. Vale. Si mis datos, si dice si el promedio es mayor o igual a 60, que me aparezca un mensaje, ¿verdad? Es decir, voy a usar un output. Le doy clic acá en output y acá le voy a colocar como es un mensaje dentro de comillas, ahí se recuerdan. Acá le voy a colocar el alumno, vean, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que nos tiene que aparecer? Decía en el ejercicio el nombre del alumno, ¿verdad? Es mayor, que aparezca como resultado, dice el nombre del alumno y un mensaje diciendo ganó. Entonces, para hacer que aparezca el nombre del alumno y más este mensaje de ganó, se hace de la siguiente manera. Veamos. Vamos a colocar otra doble comillas dentro de la doble comillas, ¿verdad? Y el signo más al principio y al final. Vamos a colocar. ¿Y cómo se llama nuestro nombre de nuestra variable del alumno? Se llama nombre. ¿Vean? Ahí está. Siempre cuando nosotros queramos declarar un nombre, un apellido o un tipo, una variable tipo char, es decir, tipo letra, entonces siempre lo debemos de colocar también dentro de comillas y dentro del signo más, ¿sí? Ahí dijimos, por ejemplo, el alumno y el nombre. Aquí nos va a aparecer el nombre del alumno que nosotros vamos a ingresar, ¿verdad? Le vamos a colocar ganó. Solo hasta ahí nos decía, ¿verdad? El nombre del alumno ganó. El alumno ganó. Vamos a darle en do. Ahí estamos. Luego vamos a colocar otro output. Y a este lo mismo le vamos a hacer dentro de comillas. Le vamos a decir el alumno. Nuevamente abrimos comillas y signo más al principio y al final, y le colocamos nombre, ¿verdad? De nuestra variable del alumno. Nombre perdió. Ahí está. Do. Y ahí estamos, vean. Esa es nuestra condición. Lo que vamos a decir, vamos a ingresar un nombre, un promedio. Si el promedio que nosotros ingresamos es mayor o igual a 60, nos va a aparecer un mensaje diciendo el alumno ganó y se termina el mensaje, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si ingresamos un promedio menor a 60, entonces nos va a aparecer un mensaje diciendo el alumno perdió. Ahora vamos a correr vamos a ejecutar este programa. Le vamos a dar clic acá y vean, dice, vamos a ir paso a paso. Dice, ingrese el nombre del alumno, es este mensaje, vean. Le vamos a colocar, por ejemplo, Carlos. Dice, le vamos a dar clic en OK. Luego dice, ingrese el promedio del alumno. Acá está, le vamos a colocar, por ejemplo, 60. Le vamos a dar clic en OK y vean lo que nos apareció, ¿verdad? Es el mensaje de acá, vean, dice el alumno. Entonces, como resultado nos colocó el alumno, y como le ingresamos el nombre de Carlos, entonces nos aparece ahí, y más el texto ganó. Por eso dice el alumno Carlos ganó, y eso es lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio, ¿verdad? Ahora vamos a darle clic aquí en clear para borrar. Ahora vamos a ejecutar otra vez otro ejemplo. Le vamos a colocar, por ejemplo, el mismo nombre.
para que no nos confundamos, Carlos. Clic en OK, ingrese el promedio del alumno, dice. Ahora el promedio le vamos a colocar, por ejemplo, 59 y nos tiene que aparecer este mensaje, vean, que perdió. Damos clic en OK y vean, si nos damos cuenta, en el resultado dice, el alumno Carlos perdió, es decir, si no funcionó. Así es como se trabaja la función del sí, o la función que acá en el programa de Raptor se llama selección. Entonces, esta es la función que el día de hoy nos interesa aprender. Ahí se recuerdan que acá, vean, siempre cuando nosotros queremos colocar otro texto dentro de un texto, ahí se recuerdan que siempre tenemos que colocarlo dentro de comillas también, y más el signo más al principio y al final, y dentro de esos signos declarar la variable, ¿verdad? Entonces, este es el tema de esta semana, lo que es el símbolo de selección. Cualquier duda, siempre estoy a la orden. Bendiciones para todos.